¿Mm? Bueno, Para ello, eso. y para ello, porque todo tiene una razón de ser, este es la invitación que nosotros hicimos y dejo con ustedes en esta primera parte a don Paul Malbec. Bueno, me han comentado, sí, que suena un timbrecito y ese timbrecito que están tocando el timbre de la puerta cada vez que uno entra y es interesante que suene este timbre porque hay mucha gente interesada y antes de presentarme, el tema de las ventas es muy interesante desde hace más de 25 años que estoy en esto, sobre todo en las ventas B2B, desde las industria, vender a la minería, proyectos, etcétera. Y desde esa experiencia queríamos hablar en un punto, eh, perdón, aquí me dicen, se puede apagar el timbrecito, denme 30 segundos en participantes abajo. Eh, vamos a decir, play sound cuando alguien se ingresa. Hemos apagado el play sound. Muchísimas gracias, Alexander. Y esta es una temática que lamentablemente no se enseña en la universidad, ni en pregrado, ni en posgrado, lo tenemos que ir aprendiendo en el camino y sobre todo en la línea de la venta B2B, que puede ser un ambiente netamente técnico, puede ser un ambiente netamente de valor agregado, pero cómo nos comunicamos, cómo nos enfrentamos a este arte de la venta dentro de lo que es la gestión comercial. Bueno, me presento muy brevemente, mi nombre es Paul Malbec, soy ingeniero comercial en MBA, más de 25, casi 30 años en lo que es gestión comercial y empresa. Hace 12 años ya como emprendedor en la creación de Solo Innova y el primer sistema que generamos fue Solo Sales. Nos hemos dedicado a los sistemas de gestión de información, básicamente también CRM, y a través de otra empresa como Latam Process, gestión y eficiencia de procesos y consultor de empresas en transformación digital. Y adicionalmente, y como el café aquí lo amerita, caballero cruzado, estamos todavía peleando el tetracampeonato, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Don Gustavo, Comentario absolutamente de más, dicho sea de paso, comentario absolutamente de más. moteen a ese caballero, por favor. Claro, silencien por favor, no abro. Bueno, muchas gracias, Paul. En mi caso, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo Callejas y bueno, una larga historia como ingeniero, como coach, tanto personal como de equipo, 25 años en la industria logística, razón por la conozco a varios de los que están por acá. Y en este tiempo, desde hace un par de años atrás, dedicado a todo lo que tiene que ver el mundo de la inteligencia emocional, la educación emocional, los perfiles de comportamiento, hoy día explorando una nueva beta, más que nada vocacional propia, que tiene que ver con el coaching vocacional. Y tal como decía Paul, nos conocemos de BNI Sinergia, que es el grupo en el que estamos. Y a pesar de que Paul es un caballero cruzado, yo soy chuncho de corazón. Eh, y eso habla de la tolerancia que nos tenemos, porque a pesar de que muchos tengan muchas estrellas, el cielo sigue siendo siempre azul. Así es que, nada, más que nada, agradecer el que están acá, entender de que hablar de ventas siempre es un mundo excitante por todas las variables, por todo lo que significa. Y este encuentro es básicamente para que conversemos, para reflexionar y para pasarlo bien. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá. Y arrancamos esto primero con una pregunta sencilla, y aquí sí los invito, por favor, a que las respuestas, como bien decía Paul, las vayamos anotando en el chat. Y es si te ganaras 100 millones de pesos, o te ganaras el Kino, o el Loto, el Tincazo, o iba a decir la Pollagol, pero se me iba a caer el carnet. ¿Qué harías con ese dinero? ¿Qué Desde harías si te ahora, ganara ya. esa cantidad? 100 millones de pesos. Póngale 200 si quieren. ¿Mm? Leo, digitalizar a concho mi empresa, viajar, crear una empresa, invertir en una entidad que me dé respaldo, guardar, pagar mis deudas, invertir en Buena. criptomonedas, invertir ese dinero en mejorar los procesos de mi empresa, invertir.
invertir en propiedades, financio una fundación, invertir en Mira qué terreno, lindo. emprender, crecer mi empresa en forma orgánica, en un negocio que me dé rentabilidad. Muchos hablan de invertir de todas maneras, la vuelta al mundo, Buenísimo, tremendo regalo. buscar mi autonomía financiera, apoyar el desarrollo, invertir en conocimiento. Perfecto, maravillosas respuestas. Absolutamente. Y si se dan cuenta, con una simple pregunta, y agradecido a todos los que Y respondieron y agradecido a ojalá todos los que que respondieron y esos millones de pesos y se pudiesen llevar a cabo eso que digitaron en el chat. Pero si se dan cuenta, con una sola pregunta, ya nos pudimos hacer una idea de quiénes son ustedes. Sin tanto juicio, sino que con una respuesta concreta en la cual me permita, de una u otra manera, poder ir hilvanando cuáles son las cosas que buscan, dónde tienen puesta la mirada, para dónde va su foco, cómo se están tal vez viviendo la vida el día de hoy. Y eso solamente con una pregunta. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio y hoy día están sentados frente a ese cliente único, especial, ese cliente que buscaron, que pidieron referencia, que llamaron por teléfono, que buscaron al amigo, que lo buscaron en LinkedIn, por todos lados. Y encuentran a ese cliente, se logran reunir con él, están frente a frente a él, tienen 15 minutos para hablar con él. ¿Qué le preguntarían? ¿Qué les gustaría saber de él? Y los invito nuevamente a ir respondiendo en el chat. ¿Cómo Por está? favor, ese cliente estrella que ustedes buscaban. ¿Qué necesita para saber y cómo lo puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo puedo ayudar? Primero a nivel personal, ¿cómo está? ¿Cuáles son las necesidades que tiene? Primero saber cómo se sienta. Se empieza con lo emocional. Problemas que tengo, que tenga, poder saber estos problemas. ¿Te gustaría compartir un café de la posibilidad de ayudarnos mutuamente? ¿Cuáles son sus miedos respecto a mi servicio? ¿Qué le preocupa? ¿Cómo crees que mejor te dará comodidad? Genial, Su dolor respecto al producto o servicio. Perfecto, excelente respuesta. excelente. Paul, tenemos un grupo súper avanzado. No sé, ya, vámonos para la casa. Vámonos para la casa. O Vámonos sea, para la casa. creo que vamos a aprender mucho hoy día, todos, como siempre. Súper agradecido Bueno, por la respuesta. Muy, muy buena. efectivamente, hay una preocupación y una ocupación, y muchos lo dijeron, sobre las necesidades del cliente. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que le pasa? Alguien habló de un café, desde el punto de vista emocional, de sentarnos a conversar, de cómo poder entender su dolor. Alguien usó la palabra dolor, es decir, qué es lo que al cliente en este minuto le está sucediendo. Y eso es la primera clave en lo que significa la venta consultiva. El cliente, en el caso de las empresas B2B, en el 99% de los casos compra solo aquello que necesita. Y esa es una de las grandes diferencias que tiene con la venta al detalle, la venta B2C, al consumidor final, que muchas veces no compra por necesidad, sino que compra por deseo. Oye, voy pasando, lo vi, me gustó, vamos, lo compro. No necesariamente lo necesito. En el caso de las empresas, no, se compra aquello que se necesita. Y se necesita, de aquí viene una tercera pregunta. ¿Cómo un cliente define lo que necesita? ¿Cómo creen ustedes que, y para los que tienen empresa, definen lo que como empresa necesitan? Y los invito nuevamente al chat para irnos compartiendo sus reflexiones. ¿Cómo sienten que un cliente define lo que necesita? Con su necesidad del momento, una necesidad o deseo, resuelve problemas porque tiene urgencia, optimiza sus pagos, por ejemplo, con el conocimiento que tienen, no saben lo que no saben, por sus dolores, con sus propias palabras, un problema que tenga, de acuerdo al plan de negocio, el core business, satisfacer según escala de prioridad y cuánto puede pagar, resuelve un problema, requerimiento de mantener calidad-precio, cuando no crece, también interesante, cuando no, ¿qué es lo que no lo deja dormir? Dicen por ahí.
por un problema que se haya generado en un proceso, resolver conectividad y demanda del mercado. No, bien, bien. Perfecto. Si se dan cuenta, muchas de las que mencionan son como genéricas. Hablamos de los dolores, ahí me fui anotando el plan de negocio, las prioridades, pero alguien mencionó cuando no crece, aquello que no lo deja dormir. ¿Mm? Eh, no nos vayamos al precio todavía, pero básicamente las necesidades, y alguien mencionó algo muy cierto, muchas veces los clientes no saben lo que necesitan, solamente tienen el efecto, algo me está sucediendo, algo pasa, no estoy logrando lo que quiero, pero no tengo claro por qué, no tengo clara la causa. Bueno, muchas veces los clientes lo que buscan y su necesidad se basa o es en base a sus objetivos. Es decir, cada cosa que yo hago en mi empresa, cada cosa que yo compro, cada acción que realiza, está siempre alineada, directa o indirectamente, con los objetivos que como empresa yo me fui poniendo. Entonces, las empresas, inclusive la fiesta de Navidad o las cosas que hacen para sus trabajadores, buscan generar esta identidad corporativa, buscan generar que los trabajadores se sientan a gusto. Si los trabajadores están a gusto, empezamos a generar mejores índices de productividad, se mejoran los KPI, etc. Es decir, la segunda clave es que una necesidad es lo que ayuda a un cliente a alcanzar sus objetivos. Entonces, hasta ahora, ¿sí? ¿Perdón? ¿Se escuchó algo? Ok. Entonces, una necesidad es lo que lo ayuda a alcanzar sus objetivos, y cada una de las acciones que vaya haciendo va a ir orientada a poder cumplir con las metas, tanto operativas, financieras, de venta, participación de mercado, etcétera, las que se haya definido. Entonces, recién hacíamos la pregunta, oye, ¿con quién, qué le preguntaríamos a ese cliente que teníamos al frente? Y la pregunta que viene por default es, pero ¿y entonces con quién realmente conversamos? ¿Mm? ¿Con quién realmente me reúno? ¿Me reúno con la Coca-Cola, como decía Paul el otro día cuando conversábamos este tema? ¿O me reúno con Pedro, que es el gerente de finanzas de Coca-Cola? En el fondo, no conversamos con una empresa, sino que con la persona que ocupa una determinada posición al interior de esa empresa. Y esa es una distinción tremendamente importante, que más de alguno me puede decir, oye, sí, pues de perogrullo. Es, efectivamente, pero tenemos que hacernos conscientes de ello. Cuando no nos hacemos conscientes, estamos mirando a la empresa y nos olvidamos que la persona que tenemos, o sea, que la contraparte es una persona. Y esa es la tercera clave. Nos relacionamos con personas, algo que no siempre es fácil. Y ahí vamos a ir entendiendo tal vez por qué. Pero no siempre es fácil relacionarse con las personas. Y somos seres emocionales, somos seres racionales, pero también somos seres sociales. Y si se dan cuenta hoy día, en nuestra sociedad, la intolerancia se ha empezado a instalar como una forma en muchos ámbitos de vivirse la vida. Entonces, relacionarse con personas no siempre es fácil, no siempre es sencillo. Entonces, cuando entramos en este proceso de venta, yo hago dos distinciones, hacemos dos distinciones. Una, que hay un componente que es racional, es decir, está la necesidad del cliente, están los objetivos que el cliente va teniendo, los objetivos propios que yo tengo como vendedor, están los modelos que yo puedo utilizar para seguir este camino, perdón, de cómo llevar el proceso de venta adelante. Están las estrategias, etc. Está el producto. O sea, hay componentes que son racionales, pero la venta es en un altísimo porcentaje un proceso emocional. Y es emocional porque conversamos con personas, porque tenemos que entrar en este flujo comunicacional, y para eso tenemos que entrar a aplicar temas como inteligencia emocional. Y aquí va una pregunta de manual.
¿cuántas emociones conocen? Y ahí por el chat, como dice la canción, tírate un número. ¿Cuántas emociones creen que existen? Muchas, 5, 6, 80, 10. ¿Ya? ¿Quién da más? 7, 8, 5 las más básicas, muchas, 56.753, dijo ¡Ay, me Nati. mató! No 50, tenía tanto. entre paréntesis, 50, 25, ¿Ya? 4, 6 básicas e infinitas más, 27 infinitas. Ok, tenemos muchos números, pero Hay cuéntanos, un, Gustavo, ¿a dónde va esta pregunta? hay un sinnúmero. La verdad es que se han logrado determinar más allá de 300 estados emocionales u emociones, entendiendo que hay efectivamente emociones básicas, ¿ya? Hay autores que hablan de 6, hay autores que hablan de 8, hay otros autores que también hablan de 6, pero que son distintas al otro autor que también habla de 6. Yo siempre hablo de que hay 4 emociones básicas, porque al final de cuentas son las que coinciden entre todos los autores. Entonces tenemos el miedo, tenemos la rabia, tenemos la tristeza y tenemos la alegría. Y esas son básicamente las 4 emociones que, insisto, para todos los autores coinciden en parte de sus estudios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Y vamos a entrar de a poquito en este mundo. Es primero entender qué es una emoción. De aquí dejo el micrófono abierto, Paul, si me puedes ayudar. Es para el que se quiera animar, ¿qué puede entender como una emoción? ¿Cómo la podría definir o calificar? Abran sus micrófonos durante un momento, piden la palabra y podemos conversar. Un estado de ánimo, Ya, un estado de ánimo, perfecto. una Muchas gracias. reacción. Una reacción. Ujú. Ya, Nos dice Jorge Una Ramos. expresión, una expresión, Un sentimiento que se nos viene en un determinado momento y lo expresamos de mil maneras. qué poético, Ricardo. Muchas gracias. Acá Emoción, Jorge Ramos dice, emoción igual energía que nos moviliza, emoción, energía que nos mueve. Maravilloso. Muchísimas gracias. nos dice, ¿Alguien iba a leer? sí, la situación que está viviendo en el ahora es una reacción y también una energía movilizadora. Perfecto. No, la verdad es que aplausos porque usaron una palabra clave que es energía. Y hay distintas calificaciones o definiciones para emoción. Y a mí me gusta en particular esta que es de Juan Casasus, que es un filósofo chileno, de los pocos que van quedando, y que dice que la emoción es un flujo de energía encarnada, está en nosotros, de carácter relacional, que entrega información y que nos impulsa a actuar, que es mucho de lo que ustedes dijeron. Entonces, calificaciones como, oye, que hay y cada vez que escuchen esto, si alguien va a algún curso de emociones, que alguien les dice emociones positivas, negativas, buenas, malas, placenteras, displacenteras, no existe. Las emociones no se clasifican. Son solamente energía que nos entrega información, que está en nosotros, que es instantánea y que nos impulsa a actuar. Entonces, Disculpa, ¿te puedo sí, con por una pequeña supuesto. cosa? ¿Y cómo vemos ahí el miedo? Porque el miedo realmente lo que hace es detener. El miedo no te deja actuar, es en cierto sentido una antienergía. Lo dejo ahí para que nos puedas comentar un poco de eso. Buenísimo, muchísimas gracias por tu pregunta. Como no estoy viendo el chat, ¿tu nombre, perdón? Alexander, Alexander, muchísimas gracias. Y tocas el miedo y entremos a definir primero qué es lo que es el miedo. Siempre asociamos miedo con aquello que nos paraliza, aquello que nos puede dañar. Y si vamos, le hacemos un doble clic a la definición de miedo, el miedo nace y surge cuando yo siento que no tengo los recursos para enfrentar una determinada situación. Entonces, cuando yo veo que esta situación yo no cuento con los recursos para poder enfrentarla, es cuando automáticamente en mi cuerpo esto se traduce en miedo, ¿ya? Entonces, sigue siendo una energía, porque automáticamente, y esa es la gran diferencia entre emoción y sentimiento, la emoción es instantánea, aparece,
Pero cuando yo le pongo la parte cognitiva, cuando yo racionalizo, cuando le pongo razón a la emoción, nace el sentimiento. Y ahí es cuando me impulsa a actuar. Y veo que lo que hago, porque puede ser, por ejemplo, que el miedo es porque viene un perro de frente y yo la verdad es que nunca he tratado con perro, entonces veo un perro, me empezó a ladrar y wow. ¿Cómo actué? ¡Pum! Salí. Puede ser de que me oculte, o sea, puedo tomar distintas reacciones en virtud del estímulo que está generando el miedo. Pero sigue siendo energía. La única emoción que de alguna manera baja los niveles energéticos porque invita a un proceso reflexivo es la tristeza y todo lo que está asociado a la tristeza. Entonces, no sé si contesto con esto tu pregunta, Alexander. Sí, perfecto, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Entonces, cuando hablamos de emociones y hablábamos recién de inteligencia emocional, este es un estudio de hace 3 años atrás que hizo el Foro Económico Mundial, que habla de que los trabajadores van a ver un cambio promedio de un 42% entre las habilidades que de aquí al 2022, insisto, esto es del 2018, se van a requerir en el mundo. Y una de ellas es justamente la inteligencia emocional. ¿Y cómo definimos la inteligencia emocional? Como el conocimiento propio y de los demás que tengo en relación a este mundo emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional nos metemos en 2 mundos. Uno que es el marco personal, es decir, lo que determina el dominio sobre mí mismo, y otro que tiene que ver con el mundo social, es decir, cómo nos manejamos en las relaciones. Cuando entramos en lo personal, hablamos del autoconocimiento, es decir, cómo me conozco a mí, cómo me hago cargo del yo. Cuando entramos en la regulación, no tiene que ver con controlarlas, sino que con gestionarlas, que es distinto. ¿Por qué hago esta distinción? Porque es el ejemplo típico de cuando tenemos hijos pequeños, se pone a llorar. No, no llores, los niños no lloran. ¿Y por qué los niños no lloran? ¿Quién dijo que los niños no pueden llorar? Si es un ser humano. Y la tristeza, el sentimiento de pérdida, o el miedo en este caso, es parte de nuestro ser humano. Por ende, el llorar es válido. El tema está en cómo lo regulamos, cómo podemos, de alguna manera, poder identificar aquello que nos está sucediendo y que está generando esta reacción que significa el llanto, o que se traduce en el llanto. En el ámbito personal, la motivación. Nadie nos motiva, la motivación es propia, nos pueden incentivar, nos pueden influir, pero la motivación es de cada uno, y todo esto dentro del ámbito personal. Y en el ámbito social, la empatía, que de ahí vamos a hablar de ella, y las habilidades sociales, tales como la influencia, el liderazgo, etc. Este marco, este desarrollo personal y social es lo que se entiende como inteligencia emocional. 5 competencias y, dependiendo de los estudios, entre 20 a 25 habilidades que se van desarrollando. Nosotros en algunos de los talleres que hacemos, bueno, la mayoría de los talleres que hacemos, usamos la inteligencia emocional como una base. Porque la inteligencia, aprenderla como en el marco teórico es una cosa, pero cuando yo la llevo a la práctica, tales como el proceso de venta, tales como el manejo de las diferencias. Yo nunca hablo de gestión de conflicto. ¿Han cachado que siempre los cursos son como, oye, gestión de conflicto, manejo de conflicto? Cuando le ponemos la palabra conflicto, automáticamente estamos generando una connotación de que, ¡pum!, choque, encontronazo, vamos a pelear, a ver quién pega más fuerte. No. Tenemos diferencias que son naturales, que son lógicas, que son válidas. Conversemos. ¿Cómo conversamos respecto a esas diferencias? Los talleres de atención al cliente, los de bienestar financiero, cómo nos relacionamos con el dinero, cómo manejamos esta parte interna que tiene que ver con, oye, me faltan lucas, si gano más, ¿se me soluciona el problema? No, no se me soluciona. Es decir, la inteligencia emocional es transversal a nuestra vida. Y ahí viene la cuarta clave, súper importante, y es la invitación que les hago, es a desarrollar la inteligencia emocional. No basta ir a un curso. El curso les va a dar las nociones de,
esto es un tema de que hay que ir sobreviviendo en el día a día, en cada una de las cosas que hacemos. Cuando van manejando y se les cruza un auto por delante, la reacción natural y lógica, en la mayoría pregúntale a los choferes de locomoción colectiva, dado el estrés que manejan, es sacar la mano, agarrarse a combo, etc. Bueno, empecemos a preguntarnos qué es lo que está generando, con qué conecté, qué hizo que yo reaccionara de esa manera. El otro me hizo algo, sí, se me adelantó, pero ¿qué pasa con eso? ¿Yo voy atrasado? ¿Qué sucede? Empezar a desarrollarles un ejercicio diario. Y ahí un pequeño regalito es a los que les interese esto, tomen su agenda y cuando traten de empezar a hacerse conscientes de las emociones que van sintiendo, no importa que tal vez no le tengan nombre todavía, anótenlas y al final del día léanlas y se van a ir conectando un poco con cómo se han estado viviendo el día a día. De repente estamos muy en la rapidez, en la inmediatez, y nos olvidamos de que somos seres humanos que sentimos, que nos pasan cosas, que reaccionamos de distintas maneras. Entonces, esa es la invitación. Ahora, ¿cómo se relaciona la inteligencia emocional con la venta consultiva? La inteligencia emocional nos permite conectarnos con un cliente al nivel de un legítimo otro. Y esa frase hago hincapié, un legítimo otro. Un cliente, si bien es cierto, yo le quiero vender algo y podríamos hablar de que él está en una posición de poder porque es el que va a comprar y es el que tiene la decisión de compra, pero sigue siendo una persona. Y por ende, nos merecemos el mismo respeto, por ende, estamos al mismo nivel. Somos legítimos otros ambos. Y la forma en que nos relacionamos, la forma en que podamos conversar, en que podamos generar este encuentro, viene dada por la inteligencia emocional. Ojo, la simpatía es una cosa, nos ayuda, nos sirve, pero no lo es todo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo empezamos a trabajar este tema de la venta consultiva y de utilizar la inteligencia emocional como una forma de poder entrar en este mundo de la venta? Y muchos de ustedes lo más probable es que hayan visto este cuadro, y que tiene que ver con esta relación de tiempo y esfuerzo, es decir, cuánto tiempo y cuánto esfuerzo le dedico a alguna actividad. En la venta tradicional, normalmente lo que son el contacto inicial, los procesos indagatorios, ocupan muy poco del tiempo dentro del proceso completo. Le dedicamos tal vez no tanto esfuerzo, pero sí le dedicamos mucho esfuerzo a la presentación del producto y muchísimo tiempo al manejo de objeciones y cierre. ¿Sí? Onda Matrix, así vamos recibiendo balazos y vamos esquivando. Como el comercial bloqueo, bloqueo, bloqueo. Entonces, estamos ahí. Ya le presentamos el producto, oiga, cómprelo, esto es lo mejor que hay, no, pero no me gusta, pero ¿por qué no? Y empezamos en ese tránsito. Y esa es la venta tradicional, que obviamente es sumamente válida, es un estilo y que tiene un enfoque. Sin embargo, en la venta consultiva, que es la razón de que estemos acá, habla de que yo le asigno muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo a la construcción de una relación de confianza y a los procesos de indagación. Es decir, y tal como dijeron ustedes al principio, ¿qué le preguntamos a nuestro cliente? ¿Qué queremos saber? Sus necesidades, su dolor. Bueno, ¿cómo podemos llevar al cliente a decir, sí, me pasa esto, pero cómo le vamos haciendo doble clic? ¿Y cómo lo vamos acompañando en este proceso de ir doble clic, hasta poder ir entendiendo bien dónde está el origen de ese dolor, qué es lo que realmente él necesita, cómo yo puedo ayudarlo? Cosa que cuando llegamos a lo que es la presentación de la propuesta de solución, y por ende, a la parte final, compromiso de acuerdo, pasan a ser temas que ya han sido de alguna manera saldados con todo el proceso y toda la inversión de tiempo y esfuerzo que hicimos en esta construcción en esta relación de confianza que fuimos viendo y que fuimos generando en los procesos de consultiva. Entonces, la quinta clave
tiene que ver con que los vínculos y la confianza se sostienen entre sí. Es decir, ¿cuál es el objetivo cuando empezamos a generar confianza? Es que la confianza se va generando en la medida que los vínculos se van construyendo. En la medida que, entendiendo que este legítimo otro que está al frente mío es una persona, y esa persona puede que tenga problemas, puede que tenga temas en su casa, puede que, etcétera, y empecemos a generar este vínculo, empezamos a generar esta apertura, los procesos de venta se van fortaleciendo. Entonces, les hago la pregunta ahora, y volvimos a abrir el chat. ¿Qué entendemos por confianza entonces? Si es la parte más ancha de este triángulo de proceso. ¿Qué entendemos por confianza? ¿Cómo podríamos definir la confianza? ¿Paul? Ahí viene crear rapport. ¿Ya? ¿Término de la PNL? Crear expectativas de solución, delegar, la confianza hace el 100% del negocio, esperanza, creer en algo o en alguien. Perfecto. La confianza se crea basada en mi experiencia pasada de creer que una persona va a actuar de una determinada manera. Más del negocio en Buenísimo. juego está en la relación a largo plazo. Creer en ti, seguridad. Tenemos ¿Ya? credibilidad, creer en la persona al punto de poder delegar, seguridad, empatía, seguridad. Eso es lo que básicamente se está respondiendo. Perfecto. No, buenísimas respuestas. Muy buenas. Lo que vende la confianza al vendedor más que el producto o servicio. Ya, correcto. Y miren qué interesante lo que comenta. Confianza en el vendedor más que en el producto. Seguimos siendo relación de personas. Y ojo, la confianza obviamente genera parte de la honestidad. Ahora, les soy súper honesto, hay estudios gigantes que hablan sobre cómo poder definir la confianza, porque depende mucho de los ámbitos, hay mucho estudio. Y yo siempre trato de buscar lo que sea como más simple, entendible y que nos permita dar una idea clara. Y tiene mucho obviamente que ver con el creer. Pero podemos definir la confianza como esa expectativa de una de las partes, que en este caso puede ser el comprador, acerca de los motivos, de las motivaciones y el comportamiento de la otra parte. Es decir, yo creo y me hago una expectativa de que tú vas a obrar y vas a comportarte de cierta manera motivado por aspectos altruistas, honestos, sinceros con respecto a nuestra relación. Ojo que la confianza es siempre con una mirada de futuro. La confianza siempre se construye hacia adelante y se construye en virtud de las acciones que ambas partes, porque ojo, siempre hablamos de esta relación de confianza, yo vendedor trato de que el cliente confíe en mí, pero yo como vendedor también tengo que aprender a confiar en mi cliente, o alguno de ustedes, no sé por tu experiencia, pero te habrá tocado algún cliente que de repente te terminó por no pagarte la orden de compra, por... Por suerte no, tenemos métodos coercitivos. No, ha pasado. Ha pasado. Oye, perdón que te moleste, Gustavo, un poco estamos con el tiempo, tú sabes. Sí, vamos avanzando. Vamos súper bien. Perfecto, muchísimas gracias, Paul. Entonces, la confianza se convierte en una suerte de mecanismo de control en estas relaciones. En las relaciones que vamos teniendo con nuestro cliente y que se caracteriza por una, la incertidumbre, es decir, yo no sé lo que va a pasar a futuro, sin embargo, creo. La vulnerabilidad asociada al riesgo, es decir, cuando yo me vuelvo vulnerable, yo cliente, por ejemplo, es porque de alguna manera me estoy abriendo y estoy permitiendo que el dolor pueda entrar, entonces me estoy arriesgando, estoy creyendo en ti. Y obviamente entro en una situación de dependencia. ¿Por qué? Porque hay un compromiso tal vez de tu parte como vendedor y yo dependo de que ese compromiso se cumpla. Entonces, la confianza es un tema sumamente complejo por un lado, ¿ya?
pero por otro lado genera una relación de largo plazo que es brutalmente fuerte, y tal vez a más de alguno le ha pasado que un cliente que estaba en una compañía se cambió a otra compañía y en esa otra compañía los llama igual. ¿Por qué? Porque creyó en ustedes, porque ustedes fueron capaces de poder entregarle lo que él necesitaba, ayudarlo, etcétera, y se empieza a generar este vínculo del que yo les hablaba hace un ratito. Entonces, ¿cómo podemos generar confianza en un otro? Hay varias maneras. Y aquí voy a hablar solamente de 4 de ellas. Una es preguntar desde el genuino interés. Y cuando hablo del genuino interés es que tengo que ser sincero, tengo que estar ahí para mi cliente. ¿Y qué significa preguntar? Significa indagar. E indagar 2 aspectos. Ojo, uno, determinar el estado presente, dónde mi cliente está parado hoy, qué es lo que le está pasando hoy, ya cuáles son los dolores que hoy tiene, y definir el estado deseado, dónde mi cliente quiere estar. Ahora, como bien dice el punto 4, aquí entra un aspecto tremendamente relevante e importante en las relaciones de confianza y en las relaciones con los clientes. Es la honestidad y la sinceridad de establecer si puedo o no puedo acortar ese gap entre mi estado presente y mi estado deseado. Si el cliente siente, o sea, o el vendedor siente que no puede, es honesto y sincero decirlo. Y me voy a tomar, Diego querido, voy a tomar un ejemplo que tuvimos en un café conversado que tú me diste y que lo encontré genial. Es como venderle la cortadora de pasto a un tipo que vive en un 10º piso. Eso no me hace un buen vendedor. Eso no genera confianza. Ahí no hay una preocupación ni una ocupación por las necesidades de mi cliente. Entonces, las preguntas buscan establecer esta sintonía, esta conexión con el cliente y explorar sus valores. Es decir, qué es lo que para ese cliente es importante y en qué basa su toma de decisiones. Hay muchas formas de preguntar, pero lo importante es empezar a hacer el ejercicio, hacer preguntas con sentido, con un para qué. No un por qué, sino que un para qué, un propósito. Esa pregunta que voy a hacer tiene una razón de ser. Busca algo. Eso es lo que ustedes tienen que determinar. Entonces, la 6ª clave tiene que ver con que las preguntas abren conversaciones. Y las conversaciones son un espacio de encuentro con un otro. Cuando logramos empezar a generar esta interacción, esta conversación, se empieza a abrir un mundo. Y ese mundo es el que va a permitir, tanto para su cliente como para ustedes, poder empezar a entender dónde se anida realmente el dolor. La segunda clave tiene que ver con la escucha activa, algo que hemos escuchado, siempre se habla de la escucha activa, pero que siempre es complejo llevarla a cabo. Y digo complejo porque también es un ejercicio. Y tiene que ver lo primero con silenciar la mente. Cuando hablamos de silenciar la mente, es no estar ocupado pensando qué voy a responder antes de terminar de escuchar a mi cliente o de escuchar a este otro. No sé si les ha pasado que alguien les está, o ustedes están diciendo algo y el otro pum, inmediatamente lo interrumpe antes de que termine. Bueno, ahí no estamos silenciando mente. Tenemos que poner el foco en el cliente, enfocarnos en lo que el cliente nos dice, el cliente es lo importante, y escuchar verbal, es decir, lo que me dice, paraverbal, es decir, modismos, entonaciones, formas de mover las manos, etcétera, y la escucha no verbal, cómo está su cuerpo, cómo está su emocionalidad, cómo está su rostro, cómo están sus ojos, etcétera. Es decir, tenemos que aprender a escuchar con todo nuestro ser, completo, enfocarnos en el cliente. La escucha activa es un ejercicio súper interesante. Yo los invito a que lo vayan desarrollando los que tienen hijos, y yo siempre pongo el ejemplo de los hijos porque creo que es una tremenda instancia de poder crear espacios de confianza y de amor infinitos, pero aprendan a escuchar a los hijos y se van a dar cuenta que muchas veces no escuchamos, nos gana esto de creer que tenemos la razón, esto de estar siempre acelerados, etc. Pero aprendamos a escuchar con todo nuestro ser, completo. La tercera forma en que
nos ayuda a generar confianza tiene que ver con la empatía. Y siempre hablamos de la empatía como, oye, ponernos en los zapatos del otro. No nos podemos poner en los zapatos del otro. No tenemos las experiencias del otro, el sentir del otro, las vivencias del otro. Somos seres distintos. Pero sí, la empatía tiene que ver con hacernos conscientes de los sentimientos, las necesidades y las preocupaciones del otro. Súper amarrado con la escucha activa. En la medida que ustedes vayan escuchando, van a poder ir interpretando esto que va pasando. Van a poder tener esta comprensión de los demás, esta orientación al servicio, aprovechar la diversidad, todos somos distintos. La empatía es un tremendo regalo que también hay que irlo ejercitando. Por ende, aprender a sintonizar con el cliente es la octava clave. Y la novena y última es el compromiso. Honrar el compromiso. Y quiero ser súper enfático en esta frase. Es honrarlo. Es, si yo me comprometo a algo, con transformar esa promesa en realidad. En la medida que ustedes no honren el compromiso, que no lo honramos, que no lo hacemos, el cliente empieza a dejar de creer. Y este gap se empieza a alargar. Y esta mirada de futuro se pierde. Entonces, honrar el compromiso, esa frase los invito a grabarla. O sea, cada vez que se comprometan a algo, que hagan una promesa, sea a quien sea, hónrenla. Transformen esa promesa en realidad. ¿Por qué? Porque honrar los compromisos asegura las relaciones de largo plazo. Estas son, dentro de el tiempo que tenemos, 9 claves que de una manera nos permiten hacer un recorrido sobre de qué manera poder enfrentar la venta consultiva, llevarla a cabo, sumándole las metodologías existentes, con el fin de poder llegar. No necesariamente, ojo, buen puerto significa que la venta se concrete, porque puede que no sea así, pero sí a generar una relación de confianza, un vínculo firme con un cliente que el día de mañana sí pueda generar las ventas y la interacción que como proveedor-cliente necesitamos. Eso es lo que tiene que ver con esta primera parte de la charla, y no sé si hay alguna pregunta o algo, además de las que fueron surgiendo. No, lo que fue súper interesante, Gustavo, fue que tú estabas dando una charla en la parte del taller, y en el chat se produjo otro taller en paralelo, una conversación, discusión bien interesante entre varias personas, así que se agradece. Vamos a grabar perdón, vamos a grabar el chat porque es material para para otro taller. Si me Maravilloso, permite, muchísimas gracias. súper. Oye, en virtud del tiempo, me gustaría, bueno, ¿se ve la pantalla? Sí. Vamos a avanzar un poco. Hay un micrófono que estaba, sí, muchas gracias. Lo que presentó Gustavo es sumamente interesante. Como dije al principio, no nos enseñan a vender, no nos enseñan a relacionarnos, y hoy día el mundo es mucho más competitivo. Por lo tanto, nuestro acercamiento a nuestros prospectos, a nuestros clientes, debe ser de una manera mucho más inteligente, especialmente pensando y trabajando en el largo plazo, como señalaba Gustavo. No se dan las relaciones ideales normalmente, no existen siempre los tiempos de escucha activa, y además algo sumamente importante es que a la persona que tenemos al frente, y el ejemplo que daba Gustavo del gerente de finanzas, Pedro, de la Coca-Cola, tiene dos sombreros. Tiene un sombrero persona, Pedro, casado, separado, con hijos, sin hijos y con su problemática diaria, pero a la vez cumple un rol fundamental como gerente de finanzas de una gran multinacional. Por lo tanto, van a estar lidiando esos dos puntos. Y número dos, el otro gap que se produce, y como bien lo mencionó Gustavo, el tema de los conflictos, tenemos que pensar que somos dos personas, Pedro y en este caso Paul, ¿verdad?, que estamos desde puntos de vista diametralmente opuestos, porque él quiere lo más al menor precio posible y yo quiero entregarle lo justo, ojalá al mejor precio posible. Por lo tanto, allí empieza este modelo de, voy a llamar muy entre comillas, negociación, pero que básicamente escucha activa, porque si en el momento en que logramos captar el dolor del cliente, normalmente el precio pasa a ser una segunda derivada.
número uno. Número dos, es totalmente distinto si vendemos, que me ha tocado a mí, vender insumos para la minería en un ámbito sumamente técnico, que vender algo de valor agregado, un curso, sistemas, transformación digital, que hemos visto bastante. Y por lo tanto, cuando hablamos de gestión comercial con los clientes, con estos prospectos, normalmente nos encontramos con lo que es todo conocido, el embudo de ventas. ¿Y por qué coloco el embudo de ventas? Porque me habla de plazos, me habla de metodologías distintas. Es distinto lo que tengo que hacer en la etapa de contacto versus lo que tengo que hacer en seguimiento o cierre. Son actividades de la empresa y conozco estas cuatro. Algunas empresas pueden definir su embudo de venta en 7 stages, otros en 2 stages, etcétera, etcétera. Pero aquí básicamente las variables con las que nos vamos a encontrar son: número uno, el tiempo de cierre. Cada empresa, cada industria tiene su tiempo de cierre. Hay algunas que pueden durar 2 semanas, pueden durar un mes. Otros proyectos, el tiempo de cierre desde el contacto hasta el cierre puede ser de años, como son los proyectos de minería, de energía, ¿verdad? En que yo conozco desde un principio y trato de establecer una conversación y una relación de confianza. Y por otro lado, el embudo de ventas, que vemos que tiene forma de embudo, y yo siempre lo llamo más que un embudo, es un tamiz. Cómo voy pasando de la gente que está en contacto y se van a caer algunos no van a estar interesados, otros yo no voy a estar interesado en atenderlo, en necesidad, en seguimiento, en cierre. Y ojalá pudiéramos tener una mejor tasa de cierre, que en vez de hacer un embudo sea un cuadrado, ¿verdad? Todos los que entran por contacto terminen cerrando. Pero sabemos que no es así. Estamos en un mundo competitivo y cada uno también quiere vender para el crecimiento de su empresa. Y como dijeron varios de forma muy interesante, el formar relaciones de confianza a largo plazo. Entonces, lo importante, número uno, es cómo disminuimos el tiempo de cierre. Dos, aumentando la tasa efectiva de cierre, pero lo más importante es no perder la cadena de información. ¿Cuándo se pierde la cadena de información? En ejemplo, en oportunidades pausadas. Oye, este proyecto por el COVID lo vamos a dejar para el próximo año y el próximo año nadie se acordó de retomar este proyecto, no continuidad en el equipo de venta, no se notaron las cosas, se va un vendedor y de repente yo como empresa proveedora no me quedo con la información necesaria. Entonces, ¿cómo hacemos ese traspaso de continuidad? ¿Cuándo se capta el dolor del cliente? Lo que definió Gustavo y la metodología que habló muy bien Gustavo, ¿verdad? Pero ¿cuándo? Normalmente, no siempre, pero normalmente se dan estas dos primeras etapas. En el primer contacto y en el levantamiento de necesidades a través de la escucha activa, con esa pregunta millonaria, ¿cuál es la pregunta que yo le haría a este prospecto que lo estoy siguiendo hace mucho tiempo para captar su atención, su interés, pero especialmente sus necesidades? Y en ese momento yo logro captar las necesidades. Y por lo tanto, muy importante, tenemos 2 oídos, tenemos 2 ojos, tenemos una boca. Usémoslos en esa proporción. Pregunta inteligente, respuestas inteligentes, nos permiten hacer un levantamiento muy claro de las necesidades y después ofrecemos, y no empezar a ofrecer, sino que necesitamos conocer el contexto y la realidad de la empresa. ¿Cuál es su estado actual? ¿Cuál es su estado deseado? Y nosotros lo que vamos a hacer es decir, yo te puedo ofrecer una solución para que tú vayas de tu estado actual al estado deseado bajo ciertas condiciones. Y de repente tenemos en los siguientes stages, ¿verdad? Tenemos el seguimiento y tenemos el cierre, y de repente el cierre lo vemos lejísimo. Y este cierre, todos sabemos que no es mágico. Hay un tiempo, como dijimos, tenemos el tiempo de cierre para cada proyecto, para que madure la propuesta, madure la confianza. ¿Y qué tenemos que hacer? Número uno, tenemos los compromisos. ¿Cómo me hago cargo de los compromisos propios y del cliente, de tal manera de hacerles un cumplimiento, un seguimiento y un cumplimiento a estos compromisos? Si no cumplo un compromiso básico de llegar a la reunión a la hora, presentar la propuesta el día miércoles, hacer el seguimiento el día jueves, recibir el correo, ver todo el tema del desarrollo de los intereses, y esto no se hace una vez, se hace las veces que sea necesario. Y acá en Chile, en el mercado industrial, estamos muy acostumbrados, estoy seguro que la mayoría de ustedes les ha pasado en algún minuto,
hicimos el levantamiento, dimos la propuesta, estamos en el seguimiento, cambian las condiciones, nos tenemos que devolver al levantamiento de necesidades. Y por lo tanto es un loop que yo lo hablo como un círculo virtuoso, porque eso también me va a ayudar a generar la confianza con el cliente. Si él siente que lo estoy ayudando a buscar una solución y no le estoy vendiendo, definitivamente le va a generar confianza entre las partes. Sumamente importante, el cliente no va a adquirir un compromiso. O sea, si yo le envío la propuesta el día viernes y él toma la propuesta y dice, ah, la tomo y te aviso, tengan la seguridad que en el 99% de los casos no nos va a avisar. Sobre todo en aquellos proyectos de alto valor agregado, alguien me enseñó una frase que me encanta, que dice, le estamos tratando de vender a alguien algo que no necesita, que no quiere y no sabe que sí lo requiere. Y por lo tanto, el seguimiento y el cumplimiento de los compromisos es realmente importante. Por lo tanto, yo tomo este compromiso, le envío el presupuesto el día viernes y le digo, te llamo el día miércoles. Y los clientes no están acostumbrados a eso. Más de alguna oportunidad, los mismos clientes me han dicho, oye, me llamaste el día miércoles, cumpliste, conversemos. Me ha pasado, ha sido una muy, muy buena experiencia. Ahora, nos encontramos frente al ejecutivo de ventas, de venta consultiva. ¿Y por qué hablamos de venta consultiva? No le estoy vendiendo consultoría, estoy buscando consultar las necesidades del cliente. Y se va a encontrar con tres pilares operacionales sumamente importantes. Número uno, siempre tenemos que mantener nuestros datos de contacto actualizados. Hay una antigua estadística que dice, de toda mi base de contacto, el 50% de los datos importantes de una empresa pueden variar. Desde el contacto, que ya no sigue, desde cambió su número de teléfono, su correo. En este tiempo de pandemia, los teléfonos que conocíamos de la empresa para contactarnos con nuestra contraparte ya no funcionan porque definitivamente no nos va a pasar su celular personal, etcétera, etcétera. Cambia el rubro, la empresa desaparece o los contactos se han ido de una empresa a otra. Segunda clave importante sobre las cuales tenemos que hacer el seguimiento es un levantamiento muy rápido y oportuno de oportunidades. Voy a ver al gerente de la Coca-Cola, gerente de finanzas, veo que hay una necesidad y levanto rápidamente un requerimiento de tal manera de yo ponerme alerta y que me genere automáticamente, o lo más rápido posible, vía alguna herramienta, el seguimiento efectivo de los compromisos. ¿Cómo yo hago para tener la reunión? ¿Cómo genero yo el compromiso para que él acepte de alguna manera también el compromiso de que tengamos la reunión, el levantamiento de necesidades, la propuesta? Este círculo virtuoso de tener estos contactos, estos levantamientos y estos compromisos a la mano es sumamente importante. Y tratar de no tenerlos por un lado en el Google Drive, los elementos de la propuesta, en la agenda, los compromisos, en mi calendario, etcétera. Todo dando vueltas. ¿Por qué? Porque además adicionalmente el departamento de ventas no puede pasarle la información importante, por ejemplo, a producción o distribución o logística. Entonces nos encontramos con este vendedor que se enfrenta a lo que dijimos, este círculo virtuoso de contacto, oportunidades y agenda, pero él no solamente ve una empresa, ve variadas empresas, variadas oportunidades en todo momento, y además se empieza a generar el equipo comercial y ya no tenemos un vendedor, ya tenemos varios vendedores, vendedoras que están viendo diversas oportunidades. Una vez me preguntaron, ¿cuál es la tarea del vendedor, del ejecutivo? Y algunos me decían, vender. La venta es una consecuencia del seguimiento, de los compromisos, de las oportunidades del contacto. La gran tarea del ejecutivo comercial es mantener el pipeline lo más lleno posible y lo más amplio posible. De tal manera que si yo cierro hoy día la venta, pero si tengo mi pipeline, mi embudo de ventas vacío, los siguientes 3 o 4 meses voy a pasar sin venta. Entonces, este es un círculo virtuoso. Vendo, pero yo ya tengo 10 oportunidades directamente en el embudo. Lamentablemente, y como sabemos, el vendedor no vende. Siempre tiene que estar con las antenas puestas para abrir otras líneas. ¿Cómo integro la agenda de tal manera que las oportunidades me generen automáticamente un compromiso y no tener elementos por separado? ¿Cómo hago el seguimiento para el cierre? Y eso es sumamente importante. De la misma manera en que yo dije, ok,
¿Cómo hice el seguimiento? Hoy día tuvimos reunión nos reunimos, hicimos tal y tal cosa, inmediatamente generar un compromiso manteniendo el historial de las acciones, de, oye, cambió el forecast de ingreso, los pronósticos, cambiaron las oportunidades, cambiaron las variables, y yo debo estar al tanto, sobre todo cuando los proyectos se pausan, como les dije antes, 1 año, 6 meses, 2 años, que puede pasar, yo debo recabar, si es a 1 año, a los 364 días yo puedo recabar la información para llamar inmediatamente a mi prospecto para poder retomar en forma fresca con toda la información. Y después tenemos toda la información integrada a través de un dashboard, a través de cómo la gerencia, ¿verdad?, puede mantenerse actualizada. No lo que suele suceder varias veces, llega el día miércoles, el gerente dice, el día viernes tengo reunión con gerencia, con el directorio, tengo que presentar las oportunidades, cómo va el pipeline, y los vendedores están rápidamente actualizando la planilla, recordándose la agenda, sacando los papelitos amarillos, ¿verdad?, para tener esa información actualizada. Si no hacemos gestión como empresa, difícilmente vamos a tener mejores cierres y un proceso de mejora continua, con los proyectos ganados y con los proyectos perdidos. ¿Por qué los perdimos? Eso también es bastante importante. Y en todo esto, ¿en qué debemos fijarnos? La gran palabra es ser cliente céntrico. El ser cliente céntrico, de partida, es una actitud de la empresa. No es, hoy ya llegó un cliente que moleste a producción, de repente está dando vuelta y dice, ya llegó este cliente complejo, ¿verdad? Y por lo tanto debe ser parte de toda la empresa y no solamente desde el departamento de venta o el departamento de servicio al cliente. Gerencia, producción, contabilidad, también tiene que tener, ser cliente céntrico en el tema de la emisión de la factura, en el tema de la cobranza. La persona que atiende en la puerta de la empresa, el guardia o quien sea, una actitud de servicio. ¿Por qué tenemos que tener una actitud de servicio? Porque queremos encontrar soluciones para el cliente. Ya se sabe la famosa frase, yo todavía no la he podido confirmar, pero sí bastante cercano, conseguir un cliente nuevo 7 veces más caro que fidelizar a un cliente antiguo. Herramientas, todos tenemos que tener herramientas hoy día en la era de la digitalización y sobre todo en este tiempo de pandemia tenemos una gran discusión. ¿Vamos a volver a la oficina o nos vamos a quedar, ¿verdad?, en el home office? Todavía estamos en esa discusión, pero hoy día se cuentan con herramientas muy sencillas y la mayoría de ustedes, y me atrevería a decir que el 95% de ustedes trabajan todos sus prospectos en el mundo B2B a través de una planilla electrónica. Y he conversado con mucha gente en el mundo B2C que también trabaja con planilla electrónica. Pero lamentablemente se puede correr el riesgo, yo era más taxativo de que se corre el riesgo, pero mi amigo Gustavo me retó, me dijo no, se puede correr el riesgo de no tener información a mano sobre el tema de las propuestas, sobre el tema de los adjuntos, la información relacionada, el seguimiento de compromisos, y por lo tanto, al tener una herramienta, la planilla Excel, la planilla electrónica es muy útil, pero definitivamente se corre el riesgo de que se pierda información junto a todo este proceso de gestión comercial. No es compartida, no permite tener toda la información a mano, etc. Entonces, una herramienta muy útil que siempre conversamos es el CRM o la administración de la relación con el cliente, y hay en distintos ámbitos. Por ejemplo, están los transaccionales, los B2C, que es más bien transaccional de yo paso 1.000 pesos y yo me pasan 1.000 pesos y yo vendo un cuchuflí, una sopaipilla o una arepa, dependiendo del gusto de cada uno. Pero es más transaccional y hay herramientas que me permiten para el tema de los retail. Un paréntesis muy importante, los grandes del retail han fallado en su gestión comercial con los clientes, han sido las pequeñas empresas las que han tenido una mayor facilidad con respecto a su relación con el cliente. Y el otro tipo de CRM que vamos apuntado en el mercado B2B, que es el relacional, el operacional, ¿qué herramienta me ayuda para ir cumpliendo mis compromisos, hacer el seguimiento y generando esta confianza con el cliente? Una nota mental sumamente importante.
un CRM no es lo mismo que un ERP. Un CRM, básicamente, como lo decíamos, es un sistema y metodología para una mejor relación con el cliente a largo plazo, y sin embargo el ERP es un sistema de asignación y uso de recursos, principalmente en la línea contable. Yo tengo muchos amigos que producen ERP y hemos llegado a la conclusión de que definitivamente dicen, ¿tenemos un CRM? No, 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 es de línea contable, cargos, gastos, etcétera. Algunos números sobre el uso de CRM en el mundo, muy rápido. El incremento en Estados Unidos ha ido desde un 15% en el 2010 a cerca de un 85-90% en el 2020-2021. Hay un incremento cercano al 20-25% anual en el uso de la herramienta. Todas las empresas, el 91% de las empresas sobre 11 empleados utilizan algún sistema CRM, mientras que cercano a un 54% de uso con 10 empleados o menos. Este es un dato de la causa del total de empresas que ocupaban un CRM en esa época, en el 2008, el 12% utilizaba basado en la nube, hoy día son 87%. Ya no hay miedo con respecto al uso de la nube, y cuando nosotros partimos en el año 2009-2010 era muy difícil hablar de sistemas SaaS, sistemas en la nube, etcétera. Era más o menos complejo. En Europa, un poquitito más cercano a nosotros con respecto a metodologías, el 32% de las empresas utilizan un CRM, siendo liderados por Holanda, Finlandia, Bélgica y también España. Datos que hemos extraído de estudios en el extranjero: un CRM puede potenciar la venta en un 29%, productividad de los vendedores, el equipo de venta y asociado en un 34%, y una mejor predicción del pronóstico de ingresos, y es sumamente importante, en un 42%. Y nosotros lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, que en Chile aproximadamente solamente un 5% de las empresas utilizan algún sistema CRM, especialmente las grandes corporaciones, y por lo tanto estamos teniendo un gap entre las pymes y las grandes corporaciones en esa línea. Y las empresas B2B son las que menos se han digitalizado en todos los ámbitos, sobre todo en las actividades primarias, si vemos un porter, ¿verdad? Sino que lo hacen más bien en las secundarias con un ERP, y hay un tremendo potencial de crecimiento y una tremenda necesidad por parte de los clientes en ocupar una herramienta que sea bastante específica para el uso de la potenciación de los clientes. Hoy día muchas empresas tienen algún ERP, pero tienen una mejor contabilidad, pero no tienen así una mejor atención al cliente, o por otro lado sistemas de distribución o de producción, etc. El tema de los pronósticos es sumamente importante, porque a nosotros en el mundo B2B no nos pagan inmediatamente. Un proyecto de 10 millones, de 5 millones, no nos pagan inmediatamente, sino que nos pagan a través de un anticipo, estados de pago, saldos finales, y obviamente cuando vendemos servicios es periódico, es mensual, ¿verdad? Y por lo tanto es muy importante el poder cuantificar un monto en el tiempo, y además apoyado lo que le llamamos porcentaje de éxito. Vender 10 millones en oportunidad al 50% distinto que al 90 o al 10 a nivel de lo que se genera hacia adelante. Las ventas son binarias. Entendemos que yo vendo o 0 o 1, no vendí o sí vendí. Sin embargo, el modelo de forecast lo que permite es el total de los pronósticos de ingreso, y cada uno de ellos corregido por su porcentaje de éxito, da una muy buena aproximación de lo que son los modelos de pronóstico y de ingresos a futuro. ¿Qué tipos de empresas normalmente usan un CRM? Son empresas que claramente son clientes céntricos, son empresas que invierten en su equipo de ventas y en los procesos de servicio al cliente, y son empresas líderes, pero lo más importante, son empresas que están en el camino y en el desafío de lograrlo. En definitiva, se está produciendo un gap muy fuerte entre lo que son las corporaciones que están invirtiendo en su equipo, en su inteligencia de negocio, etcétera, y las pymes, porque no se encuentran las herramientas adecuadas. Y con esto queremos terminar esta parte, este taller, terminando de presentarnos.
quienes quieran, por el lado, lo digo yo, Gustavo, mi parte, lo dices tú, tu parte, quienes quieran conocer una herramienta que permite digitalizar los procesos de gestión comercial vía un modelo SaaS, los invito a que ingresen en solusales.com. No quiero mostrar el producto, no estoy vendiendo productos, simplemente ofrecerles una solución, sobre todos aquellos que están hoy día en el traspaso de la planilla electrónica y necesitan profesionalizar su proceso y el equipo de venta. En solusales.com tenemos un botón que dice asesoría gratuita acá y podemos conversar y mostrarles la herramienta. Perfecto, Paul. Muchísimas gracias. Y la verdad es que, bueno, en honor al tiempo, primero agradecerles a todos los que participaron, los que asistieron a esta tremenda convocatoria. Contarles un poco por lo que hace. En nuestro caso, Mantagua es una OTEC, un organismo técnico de capacitación, y nos dedicamos justamente a todo lo que es el desarrollo personal y organizacional. La página ahí está puesta, mantagua.cl, así es que cualquiera que quiera conversarse un café, que quiera que nos reunamos, encantados de atenderlos. Muchísimas gracias por su asistencia. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que a alguien le gustaría hacer, alguna reflexión final en este momento de cierre. Sí, dejemos Dejo abierto. el micrófono abierto para que compartamos. Hay muchos agradecimientos, pero algunas reflexiones, por favor. Yo, Gustavo, quería agradecerte y a Paul también. Te conozco hace bastantes años, Gustavo, y nos conocimos en otro ambiente de negocio, ahí relación cliente-proveedor, pero hoy día te veo en esta nueva etapa y la verdad que te lo agradezco porque te fortaleces muchos temas y aspectos que a veces se nos olvida aplicar, que lo sabemos pero no lo aplicamos, y escucharte ha sido muy bueno. Creo que igual es bastante información. A mí me hubiera encantado a lo mejor que hubieran dividido ahí. Paul, si hace algo, digamos, mostrándolo de él, voy a prestar 100% oído. Ahí mi capacidad fue para escucharte, Gustavo, 100% a ti, y después fue decayendo. Pero de verdad, muchas gracias a ambos, y es bueno verte, Gustavo, y muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ricardo. Tenemos un café pendiente por ahí. Sí. ¿Qué ponen las galletas? Claro. No sé si a alguien más le gustaría Oye, comentar. una pregunta. Soy socio de una consultora chica, estamos naciendo, llevamos menos de un año. Somos 10 socios tratando de capturar oportunidades. Y efectivamente hacemos toda nuestra gestión de pipeline en un Excel. ¿Cuáles son los criterios como para decir, oye, sabes que tienes que invertir y moverte a un CRM? ¿En qué momento? ¿Cuándo alcanza la complejidad? Es súper buena pregunta y hay una frase que se la robé, la iba a colocar acá, pero la escuché en inglés y me encantó. Toda empresa que tenga oportunidades o leads necesita un CRM. Si no necesitas un CRM, no tienes suficientes oportunidades o leads. ¿Ok? Eso es bien importante porque ustedes son 10 socios, se tienen que compartir información. Y te voy a hacer una invitación. Fue Rodrigo quien me hizo la pregunta, parece, ¿verdad? Rodrigo Muñoz. Rodrigo, te invito a Correcto, que... Rodrigo Muñoz. Voy a dejar mis datos acá en interno en el chat y te invito a que tengamos un café, como dice Gustavo, aunque sea café virtual, cada uno pone el suyo. Yo obviamente, y perdón la publicidad, con mi taza de la Católica, porque cuando conversemos te vas a dar cuenta que no necesitas invertir, porque tenemos una excelente relación precio-calidad. Métete antes a la página solusales.com y te vas a dar cuenta que esto no pasa por un tema de precio. Nunca me han dicho por un tema de... Eso me dijeron la última vez que gasté $1 millón de pesos. Ok, te puedes llevar una sorpresa con nosotros entonces. Me parece súper interesante. Gracias por el dato. Lo voy a poner como piso entonces. Gracias, Paul. No, comunícate interno, Rodrigo, pero sumamente bien.
Perfecto. No sé si alguien más. Ok. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber asistido. Esperemos de verdad de corazón, y siempre lo digo cuando hago un taller, si algo de lo que dijimos les hizo un clic y les permite ver de una manera distinta, nos damos por pagados. Así es que tengan un excelente día. Solusales.com, antagua.cl, cualquier cosa a su servicio. Que tengan buen Gracias, día. Pablo. Gracias, Chao. Gustavo. Igualmente. Gracias, buenísimo. Que les vaya muy bien. Chao. Chao, chao. Gracias. Gracias, Adiós. buenísimo, Gente, como muchas siempre. gracias. Maestros totales. Uy, Muchísimas se me gracias. olvidó. excelente. Muchas gracias. Iba a presentar a nuestro amigo Iván Calvo. Yo no sabía que andaba por estos lados, pues. Mira. Si alguien quiere potenciar su LinkedIn, comuníquense con el señor Iván Calvo de parte mía y súper bien. Lo bueno de esto, Gustavo, es que si no apagamos nos damos cuenta al tiro quienes estaban durmiendo y dejaron la sesión abierta. Gracias por todo. No, gracias Me a Dios. Gracias a ti, Chao, Diego, chao. por participar, por asistir. Chao, gracias. Muchas gracias. Excelente la conferencia. Gracias, Muchas gracias, Jessica. Adiós, Jessica. mucho gusto. Que esté muy bien. ¿A quiénes nos quedamos hasta el final para escuchar el pelambre de los expositores? Exactamente, yo creo que va por ahí el tema. Sí, súper. Oye, Rodrigo, ¿tomaste Evaluar el mis factor datos? de confianza. Perdón. Solusales.com. Así es. Pero ¿tomaste mis datos en el chat? ¿Cómo? ¿Tomaste mis datos en el chat? No. Ya, los pusiste en el chat. A ver, déjame. Así es. Gustavo y Paul, ¿hay alguna forma de ver esta grabación después nuevamente? Porque hay varias cositas que se me quedaron en el tintero y no alcancé a anotar. Sí, mira, yo lo tengo grabado. Es más, voy a aprovechar de apagar el recording